hermano. Que Dios lo bendiga. Así como estamos, vamos a recibir al pastor hasta ahora. Gloria a Dios. Cuenta para siempre, hermano. Doy gracias al Señor, hermano, por la presencia de cada uno de ustedes, que podemos hacer el culto entre todos para alabar y para bendecir el nombre del Señor. Y saludamos a los hermanos que nos ven por Facebook, aquellos que nos ven de sus casas, hermano Fabio, y algún otro hermano más que nos ve, a Alejandro, tal vez. Señor bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a leer Gloria a Dios. en el libro de Primera de Reyes. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sabemos que la condenación, el ministerio de condenación, es un misterio de muerte, ¿no? Eso sabemos. Ese misterio o ministerio era por medio del sacerdocio arónico, ¿no? Y eso le fue dado, Dios le dio a Moisés para que a Moisés se lo diera a Aarón. Y el misterio o el ministerio de la gracia es un ministerio de vida. El contrario. Uno trae muerte y el otro trae vida. Y nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento hay a veces excepciones, ¿no? Porque este ministerio de muerte era administrado no solamente por los sacerdotes, sino por los profetas también. Los profetas, ellos ministraban muerte y condenación. Y vamos a ver uno de los profetas que administraba muerte y condenación cuando el pueblo de Israel o los reyes no se salían de la voluntad de Dios. No, cuando pecaban, cuando ellos se levantaban en contra de Dios, entonces Dios levantaba un profeta y mandaba con un mensaje de juicio, con un mensaje de condenación. Y eso estaba bien porque estaban en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero siempre hay excepciones. Siempre hay excepciones. Es como, por ejemplo, muchos dicen que la mujer no puede predicar. Pero siempre hay excepciones, ¿no? Siempre Dios se guarda para sí excepciones. Y bueno, muchos ejemplos más se podrían dar. Y vamos a ver en el Primera de Reyes, dijimos, amén, hermanos. Amén. En el capítulo 17, vamos a ver al profeta Elías. Y lo vamos a contrastar, ¿no? Con otro profeta del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, este otro profeta no era un profeta de condenación, sino que era un profeta de gracia. No, Dios, son excepciones a la regla que Dios pone ahí para que nosotros aprendamos, para que nosotros podamos desempeñar bien la palabra en nuestra vida y también en medio de la iglesia. Entonces vemos ahí a Elías, Primera de Reyes dijimos, 17, si algún hermano encontró, puede leer desde el versículo 1 en adelante, o hermano.
Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Cherit, que está delante del Jordán. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y asentó junto al arroyo de Cherit, que está delante del Jordán, antes del Jordán, perdón. Y los cuervos que le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne hasta la tarde, y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. Y aquí que yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí. Amén, amén, hermano. Hasta el versículo 7. Gracias, Nico. Gloria al nombre del Señor. Este era un profeta de juicio. No, y esta profecía, él había predicho que no iba a llover, ¿no?, en la tierra, sino por su oración. Él estaba enojadísimo en este párrafo. Estaba enojadísimo contra el pueblo de Israel. Como profeta de Dios, él estaba enojadísimo. Y él determinó que no llovería, que no iba a llover. Imagínense todo el daño que iba a causar el hecho de que no lloviera. De la lluvia dependían muchas cosas. Dependía el trigo, dependía el girasol, dependía los animales para que pudieran beber y estar bien alimentados, dependían de la salud del hombre, ¿no? Dependían muchas cosas de la lluvia. Pero él, como profeta de Dios, es como que Dios le había dado a él el lugar para que determinara, ¿no?, qué castigo había que darle al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había dejado a Dios y se fue detrás de los Baales. Se fue a adorar a otros dioses, que no era el Dios del cielo. Y la lluvia, Dios la permitió en la tierra como bendición. Del lado de Dios la lluvia siempre era bendición. Pero este profeta determinó que no iba a llover. ¿No? Una vez leímos sobre, creo que en un censo que había hecho David, ¿no?, que Dios le dio a escoger, que escogiera entre los varios castigos que iba a recibir el pueblo de Dios por causa de lo que él hizo. Y Dios le dio a escoger. Y acá es como que el profeta tenía la misma disposición. Ustedes tienen que leer todo el libro de Reyes para llegar a esa interpretación. Entonces, él determinó, ¿vio? Elías determinó. ¿Dios estaba de acuerdo con eso? No lo sabemos. Creemos que no. ¿Por qué? Porque la lluvia es buena. Es buena. Dios, la intención de Dios siempre es bendecir. La intención de Dios no es llevarlo al hombre, a castigar al hombre, porque Dios sabe que en el castigo el hombre no se vuelve a Dios. No, eso dice, creo que búsquenlo ahí, si algún hermano me lo puede leer en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, donde nosotros vemos juicios que van a caer en la tierra. Vamos a leerlo todos juntos. 16. Capítulo 16, sí. Si algún hermano encontró puede leer, no sé qué versículo, pero vamos a leerlo. Porque queremos ver que el castigo, que digamos que el juicio, ¿qué produce en el hombre?
¿Qué produce en el hombre? En el creyente, ¿qué produce? ¿Encontraron, hermano? En el 9. Lea entonces, hermano. Capítulo 16, versículo 9 de Apocalipsis dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tienen potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Vamos a leerlo del versículo 1. Dice: y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia, y sobre todos los que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues lo merece. Y oí a otro del altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tienen potestad sobre las plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces fíjese que por más castigo, por más juicio que venga sobre el hombre, no por eso el hombre se va a volver a Dios. Eso en cuanto a los inconversos, ¿no? Porque acá es el castigo para los inconversos. Si Dios no quiere castigar al hombre, sino vino y lo salvó al hombre, para que el hombre saliera de ese juicio que va a venir sobre la tierra, ¿cuánto más Dios va a salvar a los hijos? ¿Cuánto más el amor de Dios se va a manifestar sobre los hijos? Entonces, Israel era hijo. Ellos eran hijos de Dios. Y acá estaba el profeta. Israel estaba bajo un ministerio de muerte, de juicio. Israel vio el juicio, el pecado del pueblo de Israel y se enojó. Y en su enojo, en su furia, él dijo, lo maldijo al pueblo de Israel, que no llovería. Que no llovería, ¿dónde estamos? En 17, ¿no? Entonces Elías Tobita, que era de los moradores de Galaad, ¿no? Dijo a Achab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y hacía ahí en este tiempo hermanos, hermanas, que ministran el misterio de juicio, ¿no? Y en el misterio de juicio hay castigo. Ellos quieren que aquellos que se equivocan, aquellos que erran el blanco, sean castigados, reciban el juicio de Dios. Pero ese es el misterio que tenía Elías, ¿no? Y estaba bien que lo tuviera Elías, porque él estaba bajo un ministerio de juicio, estaba bajo la ley, y la ley demandaba eso, ¿no? Que el pecador tenía que morir. No había otra opción. Pero, sin embargo, en el corazón de Dios no estaba eso. Por eso Dios nos hace ver a Eliseo, al profeta Eliseo nos hace ver para contrastar, ¿no? A Elías, nos hace ver eso. Y entonces nosotros, no creo que lo termine hoy a la predicación, hermano, tal vez mañana. Vemos que Eliseo, lo vamos a ver, que Eliseo fue
en medio del Viejo Testamento fue un predicador o un profeta de gracia, no de condenación, sino de gracia. Elías significa Yahweh es Dios. ¿Vio? Yahweh es Dios. Y así vio, Dios es como algunos, para condenar a aquellos para aquellos que erran el blanco, aquellos que muchas veces tardan en crecer, en desarrollar. Nosotros somos como Elías, ¿no? Dios es severo, Dios es fuego consumidor. Elías significa Yahvé es Dios, ¿no? Y entonces Yahvé es fuego consumidor. Yahvé no pasa nada por alto, ¿no? El mismo espíritu. Es un espíritu que muchas veces reina en aquellos que todavía no han entendido la gracia, creyéndola haber entendido. Creyendo haber entendido la gracia no la entienden todavía. No, porque a nosotros nos pasó. Nosotros conociendo la gracia, yo personalmente, éramos muy severos en el juicio. Pero la gracia se reveló y se reveló a nosotros a través de la persona del Hijo de Dios, como dice Efesios capítulo 1, versículo 17, ¿no? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y ahí pudimos ver, ¿no?, que la gracia no rechaza completamente el pecado, pero siempre trata con el Hijo de Dios. Lo trata de santificar, lo trata de perfeccionar, lo trata de llevar a la madurez, ¿no?, que dé el fruto deseado. Y Eliseo significa mi Dios salva. El significado del nombre es llamativo, porque Elías decía Yahweh es Dios, y Eliseo decía mi Dios salva. Es el significado de su nombre. Gloria al nombre del Señor. Pero, ¿quién describe a Elías? Y nosotros podemos ver ahí en Santiago capítulo 5, 17. Santiago capítulo 5, 17. ¿Alguien encontró, hermano? Elías dice. Santiago capítulo 5, verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Vio? Él oró fervientemente. Él podría haber orado y yo hubiera podido responder al hecho de que no lloviera, pero tuvo que hacerlo fervientemente. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios. Él sabe que no es la manera de volver el corazón de los hijos a los padres, no con el rigor, con el castigo. Tuvo que suplicarle, Elías tuvo que suplicarle a Dios intensamente, ¿no?, para que no lloviera, fervientemente, ¿entiende? Es como que le tuvo que rogar, suplicar, y Dios tuvo que concederle, porque él era el profeta y estaba en el antiguo pacto. Amén. Entonces, ¿y cómo era Elías? Un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Cuando se enojaba, se enojaba. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enojado con algún hermano deseándole que Dios le castigue? Que Dios le dé un buen castigo por la manera en que tiene de pensar, que tiene de caminar. Queremos verlo destruir. Esas son las pasiones humanas, ¿vio? La manera humana de juzgar. Juzgamos conforme a la carne. La carne siempre busca el mismo juicio, la misma finalidad para con aquel que peca. Por eso cuando nosotros vamos a juzgar la iglesia, nosotros tenemos que ver con qué espíritu juzgamos la iglesia, con qué espíritu juzgamos a los hermanos. Tenemos que ver. Si es un espíritu que viene de allá,
¿Vio? Del viejo pacto o es un espíritu que viene del nuevo pacto, de la nueva creación. ¿Vio? Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Y a veces los hermanos que condenan, ellos oran fervientemente, no para que el hermano se restituya, no para que el hermano vuelva nuevamente al lugar que estaba en gracia delante de Dios, sino para que Dios le castigue fervientemente. Te pido, no puede ser, Señor. Fervientemente ora. Porque sabe que Dios no está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo con que, porque Dios sabía las consecuencias que iban a caer sobre el pueblo de Israel. Y si usted lee la narrativa de la historia, usted va a ver cuánto daño hizo el hecho de que no lloviera sobre la tierra, cuánto daño hizo. ¿Y Dios estaba de acuerdo con eso? Seguramente que no. Por eso él tuvo que orar fervientemente. ¿Vio? Fervientemente. Él no fue como, ¿se acuerda en el Moisés que él oró y se interpuso delante de Dios y delante del pueblo de Israel y le dijo: Señor, detente, ¿qué dirán los pueblos? Si tú destruyeres a ellos, ¿qué dirán tus enemigos? Que tú los sacaste aquí para destruirlos. Moisés, otro ejemplo que tenemos de un espíritu manso, porque dice que Moisés era manso, más manso que todos los hombres que había en la tierra en aquel entonces. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en Lucas 9:29. Usted esté orando por mí, amén, hermano. Porque parece fácil estar acá, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil porque el perfeccionamiento de los santos es algo que está en el corazón del predicador. Alabado sea el Señor. ¿Alguien encontró? Puede leer, hermano. 9:29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Amén. ¿Yo? Fíjese que aquí es como que cambiamos el tema, pero seguimos en el mismo tema. Aquí. Lucas 9:29. Y todo, Lucas 9, estoy leyendo 7. Y dice: y entre tanto que oraba, le apareció, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Yo? Y acá vemos, esto está contrarrestando la gloria que tuvo Moisés con la gloria que tuvo Cristo cuando se transfiguró. Cuando Moisés él bajó con la gloria de Dios en su rostro, dice que tuvo que ponerse un velo sobre su rostro porque era tanta la gloria. Fíjese, el viejo pacto tenía gloria, ¿no? El ministerio de condenación y de muerte tenía gloria, ¿vio? Pero el misterio de gracia tiene mayor gloria, ¿no? Porque la gloria de Moisés se esfumó, se fue la gloria de Moisés, ya no existe más esa gloria, pero la gloria de Cristo todavía sigue estando y todavía no llegamos a la manifestación plena. Entonces, y entre tanto que oraba, le apareció su rostro, se hizo otro, y su vestido blanco y resplandeciente. Ellos pudieron contemplar esa gloria, ¿no? La gloria de Cristo la pudieron contemplar con los ojos abiertos. En cambio, la gloria de Moisés no la pudieron contemplar, ¿no? Porque había un velo delante de su rostro y no pudieron contemplar la gloria digamos, del ministerio de muerte.
Entonces fíjese, ¿no? Lo opuesto uno de lo otro. Sí, no vamos a decir que el Antiguo Testamento no servía para nada, no podemos decir una cosa así. Pero la gloria del Nuevo Pacto es mayor que la gloria del Antiguo Pacto. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a seguir leyendo ahí en ese versículo. Y entre tanto que oraba, le apareció en su rostro, se hizo otra y se vistió blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y el otro era Elías. Y sabemos que Moisés representa el Antiguo Pacto, representa el Antiguo Pacto. Y Elías representa a los profetas, representa a los profetas. ¿Cuál fue el último profeta del Antiguo Pacto? ¿Cuál fue? ¿Cuál? Juan el Bautista. Él fue el último profeta del Antiguo Pacto. Ellos ministraban el ministerio de condenación. Pero ese ministerio se terminó con Juan. Con Cristo comenzó, no con Cristo, sino con Juan terminó eso. Cristo vino trayendo el ministerio de gracia, el ministerio de vida. Y quienes aparecieron rodeados de gloria, ellos también, ¿vio? Y hablaban de su partida con Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro, y los que estaban con él, y los que estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Vieron la gloria de Jesús, ¿vio? Vieron, la pudieron contemplar. Nosotros también podemos contemplar la gloria del Señor. Amén. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo: Jesús Maestro, a Jesús Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Es decir, que Pedro mezcló todo ahí, ¿no? Pedro mezcló todo, puso a todo en el mismo lugar, en la misma altura a todos, a Elías, a Moisés y a Jesús, todo lo mismo. Y así pasa muchas veces que los hermanos ponen la ley y la gracia en el mismo lugar. Lo ponen como si fuese que la gracia necesita de la ley para perfeccionar. Y de ninguna manera. O somos perfeccionados por gracia o no seremos perfeccionados nunca, ¿no? Entonces fíjate, cuando Pedro lo puso todo en el mismo lugar, ¿qué pasó? Y dice en el versículo 23, dice: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vino una voz del cielo, desde la nube, que decía: este es mi Hijo amado, a él oí. Ya no era Moisés, ¿vio? Ya no era Elías, a quien tenían que escuchar. Ya era Jesús. Y por medio de Jesucristo vino, ¿qué vino? La gracia y la verdad. Y la realidad, ¿no? Porque el Evangelio ahora puede ser real. ¿Dónde puede ser real? El mismo. Y en usted. El Evangelio ahora puede ser llevado a la vida práctica. Puede ser llevado a la vida práctica. Podemos no solamente ser santos, sino tener un andar santo. No solamente ser justos, sino manifestar la justicia. Por eso, cuando vino Jesús, Él vino trayendo la gracia y la realidad. Por eso Jesús consumó Él en Él mismo, hizo realidad, ¿no? Él hizo realidad la verdad.
Él la hizo una realidad. Y ahora nos toca a nosotros. Nosotros ahora tenemos la gracia y ahora tenemos que tener la realidad. ¿Dónde tenemos la realidad? En la vida práctica, en nuestro andar, en nuestro conversar, en nuestro pensamiento, en nuestra intención, en nuestras decisiones. Tiene que manifestarse toda la gracia de Dios, ¿no? Y ahí nosotros le vamos a demostrar, ¿no?, al otro hermano, a la hermana, a nuestros hijos, a nuestro esposo, que el Evangelio es real, que es realidad. Lo que dice Cristo es realidad. Entonces, no tenemos que poner a los tres en el mismo lugar, en el mismo nivel. No, Dios no quiere eso, porque eso lo determinó Dios. ¿A quién tenemos que oír? Como dice en Hebreos, ¿no? En el capítulo 1 de Hebreos. A ver, ¿alguien me puede leer? Tenemos que oír a Jesús. A este Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. A este Jesucristo que vino trayendo el Evangelio y que lo hizo una realidad. A este Jesús que murió y resucitó y hoy es el Espíritu que da vida. A Él tenemos que oír. Tenemos que oírlo para que pueda ser una realidad en nosotros. Si nosotros escuchamos a los hombres, si nosotros escuchamos doctrinas y mandamientos de hombres, entonces nunca el Evangelio va a ser una realidad. Y al día que yo vaya a la presencia de Dios, entonces ¿con qué me voy a presentar? ¿No? Como hablábamos, creo que en la radio hablamos sobre la cera y lo rústico. Nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios con lo que Dios hizo en nosotros, ¿no? Porque la realidad del Evangelio solamente Dios las puede hacer en nosotros. ¿Amén? ¿Alguien encontró Hebreo 1? Hebreo 3. 1:3. Hebreo 3:1. Ah, 3:1. Sí, hermano. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también le fue Moisés en toda la casa de Dios. Amén, hermano Juan. No ese es el versículo. Estamos hablando... Sí. En el capítulo 1, versículo 2, creo que... A ver. 1:1. 1, 2 y 3. En el 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. Amén. Entonces, ¿a quién tenemos que oír? A Jesús. A Jesús. Y Jesús está dentro de nosotros. Jesús es la unción que Dios nos dio a nosotros y Él nos guía a nosotros. Jesús. Cuando usted escucha una voz interior, es la voz del Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y el Señor Jesucristo no le va a enseñar algo diferente a lo que está escrito acá. El Señor Jesucristo le va a enseñar lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso nosotros enseñamos la palabra. Y si nosotros queremos escuchar otra cosa, entonces no podemos nosotros escucharlo a Jesús, tenemos que escuchar a los hombres. Y nosotros sabemos que los hombres, cuando nos llevan a tener la realidad del Evangelio, que eso era Moisés y era Elías, eso no es verdad. Nunca los hombres nos llevan a tener la realidad del Evangelio. Pero Jesús sí, Jesús nos lleva. Nos lleva por su palabra. ¿Qué hace con su palabra? Dice que abre nuestros ojos del entendimiento y nos hace entender su palabra. ¿Quién hace eso? El pastor no, eso lo hace Dios. Porque Pablo oró a Dios para que abra los ojos del entendimiento, no de los santos. ¿Por qué? Porque él no lo podía abrir. Entonces, ¿quién puede abrir los ojos del entendimiento? Eso lo tiene que hacer el Señor. Y cuando usted entiende algo, no se jacte de entender algo, sino humildemente diga, Señor, te doy gracias, porque tú me hiciste entender cosas que nunca pensé que podía entender. Por eso está escrito, hermano, lo que oído oyó y lo que ojo no vio, ¿no? Ni ha subido en el corazón del hombre, Dios le dio a aquellos que le aman. Estoy parafraseando, hermano. Entonces, estoy haciendo una introducción del mensaje.
Todavía no llegué todavía. Pues no creo que lo termine hoy, hermano. Entonces, nosotros vemos en la transfiguración, cuando se transfiguró el Señor Jesús, ¿no? Tenemos que leer ahí vamos a leer en Lamentaciones 3:3 primero. Y después usted busca ahí donde Jesús se transfiguró. Así me ayuda en el versículo. Lamentaciones 3:3. La Lamentación está después de Jeremías. No sé si después o antes, pero ahí está. Lamentaciones 3:3. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. ¿No sé, pastor? Sí, gracias, Juan, gracias. Acá está hablando de que el castigo que recibe en el Antiguo Testamento, que recibía el hombre por rebelarse en contra de Dios. Entonces, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Eso es lo que él vio. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Estaba enojadísimo Dios ahí. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluarte contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo y me dejó en oscuridad como los que ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no pudo salir. Ha dicho mis pesadas, me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas y aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mi sendero. Fue para mí como oso que acecha, como león que en escondrijos. Torció mi camino y me despedazó y me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas la saeta de su aljaba. Fui en escarnio, burla, a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amargura, me embriagó de ajenjo, mis dientes quebró con casco, no veo bien por los anteojos, cascajo, me cubrió de ceniza, mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿No? Imagínense el castigo que este hombre estaba recibiendo, ¿no? Acuérdate, este pueblo, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo de la hiel. Lo tendré aún en mi memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y nosotros vamos a esta porción y la llevamos a número, ¿yo? Creo que es el número, donde están las bendiciones y las maldiciones. No, creo que está en el capítulo 28 y capítulo 29 de Números. Deuteronomio. Gracias, hermano Mascarano. Entonces ahí para recibir las bendiciones había que seguir un camino que Dios había trazado, porque si no venían las maldiciones. Pero eso no era porque Dios
lo había determinado, sino que eso era lo que ellos mismos determinaron por el camino que habían escogido. Pero nosotros tenemos que entender que el corazón de Dios, la intención de Dios, no está en destruir la creación, no está en que el hombre viva una vida de sufrimiento, de agonía, ¿no? Una vida sin paz, sin gozo en el espíritu, ¿no? Siempre sufriendo y sufriendo y sufriendo. No está en el corazón de Dios eso. Y entonces, ¿por qué? Y el camino que escogemos a veces. A veces el camino que escogemos no es el camino de la bendición, porque no escogemos según la palabra, no escogemos según el nuevo pacto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que no podemos echarle la culpa a Dios como hacen los inconversos, que le echan la culpa a Dios por el volcán que está allá en erupción, creo que en Italia, ¿no? Bueno, no me acuerdo dónde es. España y Italia. Italia. ¿Y qué culpa tiene Dios de eso? Eso no tiene culpa Dios de todo eso. ¿Y quién tiene la culpa? Bueno, habría que investigar, yo no me voy a poner a investigar eso. Pero no está en el corazón de Dios destruir el mundo, no está en el corazón de Dios destruir al hombre. Pero sin embargo, Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras y él determinó que no iba a llover, ¿no?, durante la tierra, durante 3 años y medio. Después el apóstol Pablo nos hace ver que fueron 3 años y medio, que no iba a llover. Y esto por el enojo que él tenía, ¿no?, contra el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no había abandonado el camino de Dios. A veces nosotros los pastores nos enojamos con los hermanos de la iglesia, porque nosotros predicamos una cosa y ellos hacen otra cosa diferente. Y viene el enojo, ¿no?, a nuestro corazón. Pero bueno, ahora sabemos por medio de la palabra de la gracia que enojarse y maldecir a los hermanos, eso puede traerle una desgracia a los mismos hermanos. No tenemos que enojarnos, no tenemos que emplear el juicio con el enojo, no tenemos que emplear el castigo con el enojo, no tenemos que hacerlo. No, tenemos que pensar cómo Dios obraría, qué haría Dios en nuestro lugar. Y Dios haría lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Él dio su vida. Él dio su vida por nosotros los pecadores. Dice que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, Él nos dio vida. Amén. Amén, gloria a Dios. Él nos dio vida, no nos castigó, no nos dejó en nuestro destino, en Adán, sino que Él trazó un nuevo destino para nosotros. En Cristo, Dios lo había trazado. ¿Por qué? Porque ese es el sentir de Dios. El sentir de Dios siempre es salvar, siempre es ayudar, siempre es bendecir. Y ahora, ¿quién está dentro de nosotros? ¿Quién vive dentro de nosotros? ¿Quién se hizo uno con nosotros? Y entonces nosotros tenemos que parar y tenemos que pensar, ¿qué hago con esta gran maldad? ¿Qué hago con esta situación que me desborda? Y tengo que buscar bendecir. Tengo que bendecir como Dios me bendijo. Cuando yo estaba muerto en delito y en pecado, Dios me bendijo a mí. Y nosotros somos para bendecir. Si nosotros nos bendecimos, nosotros que somos hijos de Dios, que somos sacerdotes, según el orden de Melquisedec, ¿dónde va a encontrar la persona la bendición? ¿Dónde va a ser bendecido si no es a través de nosotros? ¿Acaso Jesús no fue sacerdote? Él fue sumo sacerdote y Él no maldijo, Él bendijo, no soportando las injusticias, soportando hasta la muerte, no todas las calamidades de los hombres, no para que al fin los hombres fueran salvos. Entonces nosotros tenemos que cambiar el concepto de juzgar. Mañana vamos a seguir un poco más. No tenemos que cambiar. No podemos juzgar por medio de la ley. Tenemos que juzgar por medio de la gracia. ¿No? Y amén que el Espíritu del Señor que está dentro de nosotros, Él nos va llevando. No hay que apresurarse. No hay que apresurarse. Para juzgar no se apresure. No se apresure. Dios no se apresura para juzgarnos a nosotros.
Dios no se apresura para condenarnos a nosotros. Bueno, así como es Dios, tenemos que ser nosotros en este mundo. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por su palabra. Señor, te damos las gracias por habernos permitido hablar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo pacto que tú has hecho. Gracias, Señor, por tu gracia. Señor, que tú trajiste para bendecirnos. Señor, te pedimos por aquellos, Señor, que todavía no han entendido, Señor, este mensaje de gracia, que tú les ayudes y les bendiga grandemente. Bendecimos, Señor, a los hermanos. Bendecimos a todos los hermanos y hermanas que han creído y han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Señor, los bendecimos a pesar de que todavía no han alcanzado, Señor, el perfeccionamiento en su vida práctica, a pesar de que todavía no han vencido, Señor, muchas cosas, Señor, que manifiestan, Señor, en su vida. Señor, a pesar los bendecimos, Señor, como tú nos has bendecido a nosotros, porque muchas veces hemos errado y nunca sentimos la maldición tuya, sino que siempre tú estuviste ahí para ayudarnos. En los momentos más difíciles, en las tentaciones en las cuales nosotros hemos caído, tú no nos dejaste caer al piso, sino que caíamos siempre en tus manos. Y tú en tus manos nos sostenías, Señor, hasta el tiempo en que nos ibas a levantar. Señor, bendice, Señor amado, a cada hermana y a cada hermano en esta noche, que ellos puedan irse pensando en esta tu palabra, Señor, para que tengan una renovación en su entendimiento, a fin de que el Evangelio pueda ser una realidad en nuestras vidas. Padre Santo, también te pido por la vuelta de los hermanos a sus hogares. Te pido que les acompañes, que ellos puedan llegar, Señor, sanos y salvos. En el nombre de Jesús te pido que los libres de todo hombre malo y perverso, Señor, y de todo espíritu inmundo, de todo espíritu satánico, Señor, que vengan contra ellos, les pueda reprender, Señor. Y a nosotros también, Señor, guárdanos y protégenos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermano.